En la continuación de Calla 6, Real Rincón venció 3-0 al equipo de Uruguay en el estadio Antonio Trinidad. El primer gol lo anotaría quién sino más, Ayrton Sicilia al minuto 33. El segundo gol de Real Rincón caería al minuto 43. Ayrton Sicilia, su segundo de la cuenta y el segundo para Real Rincón. Y el definitivo 3-0 lo anotaría Piar al minuto 83 después de recibir una asistencia de Ayrton Sicilia. Victoria para Real Rincón, 3-0 sobre Uruguay. Fred Rutten renuncia como seleccionador nacional de Curazao. La Federación de Fútbol de Curazao ha confirmado oficialmente que Fred Rutten ha decidido dejar su cargo como director técnico de la selección nacional. Esta decisión se tomó tras una serie de conversaciones abiertas y constructivas entre Rutten y el presidente de la federación. El encuentro se centró en lo más importante, el bienestar del fútbol de Curazao, la estabilidad de los jugadores y la necesidad de mantener la tranquilidad en torno al equipo. A pesar de que su gestión no estaba bajo cuestionamiento, Rutten decidió dar un paso al costado de manera voluntaria para evitar un entorno que pudiera afectar las relaciones profesionales dentro del plantel y el cuerpo técnico. El entrenador declaró y citó: "Es prudente dar un paso atrás para que Curazao pueda seguir adelante. Lamento cómo se ha desarrollado la situación, pero deseo el mayor de los éxitos para todos". La Federación de Fútbol de Curazao elogió la integridad y el profesionalismo de Rutten, destacando que puso los intereses del país por encima de los personales de cara a los próximos compromisos internacionales. Por su parte, la Federación reafirmó su compromiso con la transparencia y la estabilidad, señalando que la mejora de la imagen institucional es uno de sus pilares estratégicos para el periodo 2025-2029. La directiva se reúne hoy mismo para definir los pasos a seguir. Mañana, entre las 10 y las 11 de la mañana, la federación ofrecerá una conferencia de prensa para brindar más detalles sobre el proceso. Cabe destacar que por el momento no se realizará la presentación oficial de ningún director técnico.